Quería ahora hablar de uno de los análisis sobre la actualidad, sobre lo que está viviendo España, de la que a mí me parece probablemente la analista más certera que viene del ámbito progresista de trabajar en la cadena SER, de trabajar en El País. Yo creo que probablemente tiene los días contados en estas plataformas y no es otra que Estefanía Molina. Normalmente los análisis, tío, más sobrios y más certeros que leo y que escucho últimamente, los leo y los escucho a esta señora de aquí. Es absolutamente increíble, ¿vale? La madurez que ha adquirido esta señora a la hora de hacer los análisis que probablemente la PSOE no quiere escuchar y mucha de la prensa y demás que no quiere trascender, pero, tío, la sobriedad que tienen me parece una locura. Dice, lo llevo diciendo desde hace tiempo, hay una estrategia deliberada por normalizar el empobrecimiento de la gente en España. For real, my friend. Se niega que la clase media existiera alguna vez. Se llama la gente más rica de la sociedad a personas que sencillamente llegan a final de mes o van un poco holgadas. ¿Recordáis? Cuando de repente empezaron a considerar el ganar 2.500, 3.000 euros como... connivencia con el fascismo, tío. Clase alta, ahí lo tenemos, ¿eh? A mí me la suda porque yo gano muchísimo dinero. En vez de denunciar que hasta un titulado tenga un mísero salario en este país, se afirma que el escudo social es circunstancial por la guerra de Irán, antes por la invasión de Ucrania o la pandemia, pero cuando todo eso pase se verá que es estructural. No es casual, puesto que ya no se puede generar bienestar para las generaciones que suben. El ideal emancipador de la socialdemocracia ha sido sustituido por un ideal asistencial de corte 15M. Se establece una dicotomía entre ricos y pobres cuando en verdad el grueso de la ciudadanía española se está deslizando a la baja. Por supuesto, quienes promueven todo esto ni se lo aplican ni lo padecen. Ellos sí merecen una vida sobrada. Acabáramos. Y creo, tío, que el análisis de esta señora está bastante on point. Es decir, que cada vez cuesta más llegar al fin de mes, que cada vez las personas tienen menos capacidad de ahorro y que se empieza a determinar que una persona que gana 3.000 euros al mes es una persona de rentas altas, es algo que cada vez veo más. De hecho, lo noto mucho en los resentidos de Twitter, ¿vale? Los resentidos de Twitter, algo que les verás hacer es que muchas veces interpretan que cualquier persona que gane más que ellos es alguien que debería estar pagando muchísimo más dinero a Hacienda. Y empiezan a considerar algo muchísimo más alto de lo que ganan ellos, ya te digo, a partir de los 2.500, 3.000 euros, tío. Es un absoluto desfase la velocidad de la tercermundización de este gran país que es España, ¿eh? ¡Sáqueme de Latinoamérica! Esta era el análisis de Estefanía Molina con la vivienda. Se dice que el problema de la vivienda es básicamente culpa de los fondos buitre, de los grandes inversores. Es un falso relato. La vivienda en España está mayoritariamente en manos de pequeños propietarios. Veamos quiénes son los caseros en nuestro país. Solo un 8% del mercado del alquiler está en manos de sociedades de inversión, fondos buitre. La realidad es que el 92% del mercado de vivienda está en manos de pequeños propietarios, propiedad no concentrada, dicho por el Banco de España. Es decir, que podrá haber alguien con 20 pisos, pero no es la foto significativa. Se dice también que los caseros son los más ricos del país. Es otro argumento tramposo. Entre 2020 y 2023 los hogares de caseros gozaron de una renta mediana bruta anual de 50.000 a 56.000 euros. Pero es que esto, una renta bruta, que no neta, de 50.000 y 56.000 euros de media entre los caseros, para muchos ahora mismo son rentas altas. Para Antonio Maestre ahora mismo esto es una renta alta. Para el podemita promedio y el resentido de Twitter ABC, esto es una renta alta. Incluidas las mensualidades que reciben de alquiler, no todos recibieron esa cantidad, unos ganaron más, otros menos, pero ofrece una horquilla realista. Y se podrá argumentar que el casero es el doble de rico que su inquilino. En este último grupo, el baremo de renta se cifró alrededor de entre 19.000 y 26.000 euros. Ahora bien, está claro que un casero no es ningún millonario. Insisto, hablamos de renta por hogar. Menos si en la casa de uno hay 2 niños que mantener, se vive en una gran ciudad, se tiene algún mayor a cargo, o hay que contratar un cuidador o una residencia para algún abuelo. Claro, pero esto que está diciendo, que es con lo que tienen que vivir algunos de estos caseros, tú imagínate tener ese sueldo de mileurista, ese sueldo de 1.500, 1.600, 1.800 euros al mes, y tener algún mayor a cargo, tener algún niño que mantener,
o tener que contratar algún cuidador o alguna residencia para algún abuelo. O sea, es que entonces te vuelves absolutamente loco. Me acabo de enterar que soy rico. Eres rico, Miquel Boxeo. Muchas gracias por la donación. Se nota que te sobra la pasta, ¿eh? De ahí tremendo puño, tío. Pues a raíz de mi una izquierda que le echa la culpa en el tema de la vivienda, todos nuestros males, al boom inmobiliario. Entonces yo me he tenido que escribir casi a modo de chanza un artículo diciendo que construir no es facha, lo titulé así, porque... Construir no es facha, chicos. Bueno, es lo que nos envían todo el tiempo como relato, una parte de la izquierda por tierra, mar y aire, que construir es para beneficiar a las constructoras, son intereses oscuros inmobiliarios, pero eso se desmonta desde el momento en que tú ves que, uno, los llamados fondos buitre o sociedades de inversión en España son un 8% del mercado del alquiler. Un 8%. El resto, dicho por el Banco de España, son pequeños propietarios, la propiedad no está concentrada. Es decir, es la familia de turno que además de tener su casita tiene otra. Que esto, señoras y señores, era posible en la generación de nuestros padres. No ser un supermillonario y a lo mejor tener una casita en un pueblito, más allá de la hipoteca y la casita donde la gente vivía. Dos, luego se van buscando como poderes ocultos, la culpa siempre tiene que ser de alguien. Hoy un problema que hay con el tema de la construcción, que son muchas empresas ya no les sale rentable construir. Por tanto, ¿dónde está eso de que son los intereses inmobiliarios de las empresas? Tres, hay una ideología que se ha instalado que es el decrecentismo. Decrecer es bueno por sistema, esto lo cree una parte de la izquierda. Esa gente debe daros miedo, ¿vale? Cuando os preguntéis cuáles son, dentro de las claves de pensamiento que puede tener un progresista medio y demás, cuando escuchéis a alguno que dice que los seres humanos, ¿no?, que somos demasiados, que tenemos que decrecer, que no, que esto de progresar y esto de avances tecnológicos continuos, que esto es inaguantable y que lo que hay que hacer, ¿no?, es una especie de decrecimiento controlado, ¿no?, porque no hay que producir tanto, que cuando escuches a alguien decir algo así, huye. Entonces de ahí sacan la idea de que construir no soluciona el problema de la vivienda. No, mire, son números. 2 más 2 son 4. En España, en los últimos tiempos, hemos crecido a raíz, han venido personas migrantes a trabajar, etcétera, pues a raíz de 500.000 al año. Ha ido creciendo la población en los últimos 10 años. Se están creando 250.000 familias al año. Y hay un déficit de 800.000 viviendas ya. No construimos ni 90.000 al año, dicho de forma generosa. Los números no salen. Entonces, y te dicen, no, hay pueblos donde se pierde población, porque claro, siempre van a buscar el caso del caso del caso. Sí, dices, te vas a Villanueva del Pardillo, exacto, que tiene un problema enorme. Bueno, vaya usted a vivir a Villanueva del Pardillo. Exacto. O sea, yo no quiero vivir en Villanueva del Pardillo, con todo respeto a los habitantes de Villanueva del Pardillo me refiero. Con lo bien que se vive en Villanueva del Pardillo, hermano. O sea, es un problema enorme el de la despoblación en Castilla y León o en Castilla-La Mancha. El buen cherry picking, correctamente. Ok, pero tenemos un problema de concentración. Eso es. La gente vive en las ciudades por algo, te no dicen, por... en Villanueva del Pardillo, que no sé si existe, que creo que sí. Muchas gracias, Jairo, te doy tremendo puño. Cae la población y no sube, y no baja el precio de la vivienda. Por lo cual la ley de la oferta y la demanda no es cierta, pero es que eso no es así. Puede caer la población, puede haber menos población y que suba la demanda. Oh, sorpresa. Porque a lo mejor hay gente que hasta ahora vivía en su casita, con su familia y todos ahí, y ya han podido emanciparse, por lo cual puede haber menos población, sí, pero los que están son más demanda porque unos se emancipan, otros entran al mercado laboral y quieren buscar una vivienda. Bueno, hay más demanda también partiendo de la base de que antes una casa era para una familia, claro, ahora una familia puede ser una persona solo, una persona y su perrito, exacto, una persona y su novia, su novio, o sea, quiere decir que... Ahora se ha puesto de moda decir que hay países del este de Europa que está pasando lo mismo. Cae la población, pero el precio de la vivienda no cae. Por esto mismo que estabas diciendo, tú dices, ostras, habrá que explicarle a esta gente que ese paraíso proletario que imaginaron no era tal, que a lo mejor había 10 personas en una misma casa, algunos familiares y otros no, porque la gente no podía. Entonces, en el momento que se pueden emancipar, hay menos población, pero hay más demanda, que ese es el tema. Creo que hay un trauma, incluso te dicen, no, es que según el INE hay 3,8 millones de viviendas que nadie ha visto, pero que están en algún lugar. Las famosas viviendas vacías, ¿vale? Están por todas partes, ¿sabes? Son como viviendas normales, viven entre nosotros, nadie las ve. Pero hay algunos grandes políticos progresistas que sí pueden verlas. Ada Colau en su momento dijo que podía ver las viviendas vacías, como si fuese el niño del sexto sentido, en Barcelona. Antes de ser alcaldesa había viviendas vacías por Barcelona por todas partes. Y bueno, esas viviendas vacías iban a salir como churros.
¿vale? Como setas en otoño. Iban a haber viviendas vacías everywhere. Y al final no había tanta vivienda vacía, Ada Colau. Al final, tanta vivienda vacía como ella decía que iba a haber, no hubo. Eso tampoco es cierto. El INE ha sacado de esos datos del censo de la luz. ¿Cuánta gente está censada, ¿no?, en el tema eléctrico? Tal. Pero luego, gente poco sospechosa como el gobierno de Ada Colau en Barcelona se pusieron a mirar creyendo que esas viviendas estaban en algún lugar y en una primera fase de buena fe. Ada Colau veía viviendas. Y vieron que no había ni el 1% de las esperadas. Gatillazo, el 1%. Duro, durísimo. Fue bastante duro aquello para Ada Colau. Pero le dio igual, Ella sigue defendiendo un poco lo mismo. Nunca salió a pedir disculpas y a decir, oye, tío, todo esto que llevamos sosteniendo de que hay viviendas vacías para que iba todo el mundo, no es. Nunca salió a hacer unas disculpas y, de hecho, no está avisando a sus colegas podemitas progresistas que están diciendo efectivamente lo mismo que ella decía en Barcelona, que por toda España hay cientos de millones de viviendas vacías que no se están ocupando ahora mismo. Es decir, que esas o no eran habitables, o no estaban, o no existían, o etcétera. Entonces, eran los padres, no era ni un 1% vacías de las esperadas. Pero yo creo que se ha instaurado un nervio decrecentista, que hay gente que sigue defendiendo por el trauma del boom inmobiliario, por esta ideología de producir menos que se ha instaurado, por supuestos intereses mundiales, inversores y no sé qué, que no es cierto. Y ahora ya lo último es decirte, pero verás, es que están aumentando las compras a tocateja, por lo cual lo están comprando empresas o gente o millonarios. ¿Ves? El problema es de los millonarios y las empresas. Y tú dices, mira, alma de cántaro, en un país donde alma de cántaro es la manera correcta de dirigirse a esta gente. Una familia media no puede acceder a una vivienda, ¿tú quién crees que se la puede comprar? Está claro, el que tenga efectivo y pueda comprarlo a tocateja, una empresa. Pero ese problema ha sido a posterior, de que no hay suficiente parque público, de que crecen las familias, de que crece la población, por lo cual suben los precios. Entonces, claro que se lo pueden comprar a tocateja 4 millonarios o 4 que tengan empresas, pero eso ha venido a posterior, no es el motivo que ha causado, no es al revés. Pero yo veo eso, yo veo que hay muchos mantras en el debate público que venden mucho, y vinculándolo con lo que decíamos de la ley de vivienda, vamos contra los propietarios, vamos contra los millonarios, falta decir. Si la mayor parte del parque público está en manos de pequeños y medianos propietarios, gentes, familias, y no está concentrada, ¿contra qué poderosos estás luchando tú? Eso no es verdad. Es que es más. En Barcelona quieren quitar los pisos turísticos. Es un 1%, 1,3% del mercado de la vivienda. 1,3, 9.000 pisos. Eso no va a solucionar nada. Pero son clichés que se han instaurado. Y es que es más. Esto ya es la vuelta de tuerca definitiva. Yo en el libro cuento que te dicen... La cantidad de factores por segundo que está soltando esta señora es para verlo, Es para verlo. Es para que algunos se lo tatúen en el pecho a fuego, amigo mío. Los propietarios, los caseros, es la parte más rica de la sociedad. Vale, es verdad. Pero vayamos a los datos. Un inquilino cobra entre 19.000 y 26.000 euros, ¿vale? Su casero, en el hogar del casero, y subrayo hogar, después de ingresar las rentas del alquiler, y estos son datos cruzados del Ministerio de Hacienda, creo que también del INE, etcétera, o sea, son datos oficiales, Banco de España, la media que ingresa el hogar de un casero después de recibir esa renta son entre 50 y 56.000 euros al año. El hogar de un casero. Si es el doble que un inquilino. Sí, es probablemente un salario que solo tiene un 5% de la población. ¿Me quiere usted decir que en el hogar de una persona que ingresa 50.000 euros eso es un millonario? Es que ahí está la trampa. Si hoy... Claro, la trampa está en que cualquier persona que más o menos tenga un sueldo bastante cómodo, un sueldo de 3.000, 4.000 euros al mes, es literalmente un millonario y una élite económica, y no es así. PP y PSOE, en el fondo, no están haciendo nada efectivo para el tema de la vivienda. Perdón que me enrollo, pero me parece que el tema troncal que hay que desmontar es, uno, porque el 90% de su votante, que es baby boomer, tiene la casa en propiedad o pagada. Estos son datos. Dos, porque saben que todavía hay mucha gente que gracias a recibir esas rentas del alquiler no es un millonario. Igual es lo que pensaríamos 56.000 euros en casa de una persona, lo que era una clase media de antaño. En el hogar
de un casero, lo que sería un 2.500, 3.000 euros, es un muy buen sueldo, pero no es un millonario. Es lo que sería la clase media de antaño. Bueno, es que con ese tema yo tengo una cruzada enorme con alguna gente que tiene una idea. Vamos a ver, 2.000 euros. Y esos, amigos, son los votantes del PSOE y del Partido Popular, en parte. 10K sí que es un buen sueldo. 10K por segundo. Sí, si ganas 10.000 pavos por segundo, estás ganando bien, ¿vale? O sea, tampoco puedes ir aquí con la chorra fuera, pero estás ganando bien de dinero. ¿No os parece fuerte cómo estamos jodidísimos en España con el tema de la vivienda, pero nadie sale a la calle a quejarse? La gente se mueve más por el fútbol que por el derecho a la vivienda. Y le contestaban de una manera inteligente, ¿vale? Y esta es la realidad de la vida. Cuando gobierne la derecha, se saldrá a la calle. Relax, ¿vale? Todo esto nos lo estamos apuntando, este malestar, este no llegar a fin de mes, este coste energético, subidas energéticas, toda la mierda que ahora mismo se está comiendo España, todo eso nos lo estamos apuntando en una libreta. Y el momento en el que saldrá a la calle a decir literalmente que están viviendo en el puto tercer mundo, que ya hay muchos que están básicamente ahí, será el momento en el que gobierne la derecha. Entonces hay que esperar. ¿Vale? Hay que esperar que caiga Pedro Sánchez, ¿no? Venga a la derecha, la gente diga, hostia, vivimos fatal, esto es una mierda, no hay casas, no hay viviendas, salimos a la calle, ¿no? De repente Sara Santolaya dirán, madre mía, es que cómo está la calle, mira con la extrema derecha en el gobierno, ahora de repente, pues todo el mundo es pobre, ¿no? Y todo el mundo saldrá, yo no puedo vivir, habrá grandes manifestaciones, habrá muchísima dignidad por las calles, muchísima dignidad. De muchísima gente, ¿no? Que dice, no puedo más, ya no puedo más. Y por fin, ¿no? Se activará España y luego volverán a votar al PSOE y dejarán de vivir mal. Seguirán viviendo mal, pero por lo menos, ¿sabes? No irán exhibiéndolo por ahí. Es ley de vida, chicos. Es la ley de la selva, el ciclo de la protesta es así, ¿vale? Y hay que entenderlo. Lo que hay. No hay nada más que decir. Programas de Évole con la vivienda, volveremos a disfrutarlo, ¿no? Volverá a entrevistar a ancianas, ¿no? Volverá a hablar de la precariedad y de cosas así. Va a ser increíble, van a ser grandes momentos, chicos, grandes momentos. Nos esperan unos años muy buenos, muy bonitos. Agustino Blanco,